Continuamos con el curso avanzado de Forex. En esta parte entraremos a ver uno de los indicadores técnicos más significativos, las retracciones Fibonacci. Las retracciones Fibonacci son niveles en los cuales se espera que el mercado se retraiga o reverse después de mantener una tendencia. ¿Por qué es tan importante aprender sobre los números Fibonacci? Porque si nos encontramos en un mercado que está mostrando señales de tendencia al alza y compramos justamente en un precio alto, no quiere decir que vaya a seguir subiendo. Necesitamos conocer el punto clave en donde puede ocurrir resistencia o cambio de tendencia. Este es un tipo de indicador que nos va a dar esa señal antes de que el mercado se empiece a revertir. ¿De dónde viene su nombre? Justamente de su descubridor, Leonardo Fibonacci. Fibonacci fue un matemático que estudió este particular tipo de números y se dio cuenta de que estaban presentes en todos los aspectos de la vida. No voy a entrar en mucho detalle en esto. Si desean saber más de esto pueden buscarlo en internet. Estos números son ciertos porcentajes que él pudo observar en cuanto a retracciones nos referimos. Para efectos prácticos, imaginemos que un precio sube de 0 a 1000 y luego de haber llegado a 1000 va a retraerse antes de continuar hacia el alza. Es decir, que sube a 1000, luego digamos que baja a 800 y luego vuelve a subir. Esto en cierta forma se puede determinar con las retracciones Fibonacci. Los números más importantes para recordar en términos de retracciones son el 38.2%, el 50% y el 61.8%. No es que se los tengan que aprender. Esto se los da el indicador de cualquiera de las plataformas de operación de los brokers. En nuestro caso utilizaremos MetaTrader, en la cual se aplican de forma muy sencilla, como veremos más adelante. Un punto muy importante que vale la pena repetir a menudo es que cualquier señal generada por un indicador técnico debe ser complementada y verificada con otros indicadores técnicos, como patrones de velas y otros que vamos a ver más adelante. Nunca se debe tomar una decisión en base a un solo indicador. Vamos a ver el primer ejemplo. Lo vamos a ver con el euro dólar. Tengo aquí una fecha para recordarme porque son ejemplos muy claros que servirán para aprender fácilmente este indicador. Vamos a colocar este ejemplo en MetaTrader. Es importante que ahora mire el funcionamiento del indicador, ya que en capítulos más adelante se explica cómo utilizar esta plataforma de forma detallada. Y aprendamos a colocarlo. Estamos en el cuadro de euro dólar diario, pero los indicadores técnicos recuerde que se pueden utilizar en cualquiera de los cuadros de tiempo. Entonces aquí hay el indicador de Fibonacci, aquí se puede colocar después de las líneas y de los canales. Aquí podemos encontrar Fibonacci Retracement. La otra forma de colocar las retracciones de Fibonacci es aquí en Insert, no en indicadores, y que nos vamos a Fibonacci Retracement, porque Fibonacci va a ver que tiene otros usos, tiene solo los números Fibonacci, los arcos, los números de expansión, etcétera. En este caso lo que nos interesa aprender es cómo utilizar las retracciones. Entonces miremos aquí, agarremos un punto bajo. Digamos que en este caso el mercado, por supuesto que no sabemos que hay del lado derecho. Entonces asumamos que no conoce esta parte del lado derecho. Llega a un punto más alto y luego empieza a caer. Pero la tendencia era alcista. Entonces si está cayendo aquí decimos, ok, ¿cuándo va a volver a iniciar su tendencia alcista si es que es una tendencia fuerte? Entonces colocamos Fibonacci del punto más bajo y lo arrastramos al punto más alto que conocemos hasta ese momento.
Y vemos cómo cuando pasa aquí, y eso es la importancia, nuevamente tampoco podemos solo utilizar Fibonacci para las retracciones. Debemos buscar confirmaciones, pero en este caso vamos a ver cómo exactamente se retrae en el 61.8%. Vamos a hacer para aquí un poco para que puedan ver los números más cerca. No importa, o sea, es del punto alto al punto más, del más bajo al más alto. Y de igual forma se hacen en mercados bajistas. Pero digamos que está aquí, vea el 61.8%, entonces nosotros podríamos colocar una orden de compra en un mercado bajista para encontrar puntos de retracción. ¿Por qué no lo hacen en el 38.2? Lo hubiera podido hacer, pero necesitamos confirmación. En el 50 no hay confirmación porque la vela atraviesa el porcentaje 50 y encuentra su primer punto de resistencia en 61.8. La otra vela también. Recuerda que estos no son precios exactos, son zonas. Y cuando hablamos de zonas, quiere decir que puede haber un poco de espacio por arriba y un poco por abajo. Tenemos 1, 2, 3, casi que 4 velas que no pueden pasar más allá. Casi que en cuadro diario, y si lo agrandamos a cuadros de 4 horas, pues me imagino que vamos a poder ver que hay como un doble o un triple suelo. Pero digamos que entonces ya vieron cómo funcionan las retracciones Fibonacci. Pero digamos que este mercado sigue creciendo. Entonces ya entramos aquí, tuvimos una buena ganancia, nos ponemos de límite el mismo alto. Aquí en esta movida fueron casi 300 pips, 300 casi exacto. Y el mercado sigue para arriba. Ok, nosotros nos salimos aquí con una bonita ganancia. Y sigue el mercado. Vamos a arrastrar nuestras. Y esto es parte de lo atractivo de Fibonacci, es que desde un bajo bien identificado se puede seguir arrastrando conforme crece. Entonces vemos, seguimos y digamos que aquí identificamos justamente un punto de consolidación y luego sigue al alza. Entonces continuamos arrastrando nuestras líneas Fibonacci. Ok, y aquí efectivamente vemos que hay una bajada. Digamos que aquí a este punto analizamos que cambió la tendencia. Y como esto no nos cuesta nada, simplemente nosotros vamos previniendo. Y ponemos del punto más bajo, lo corrimos. Entonces vemos el 38.2. Buscamos los patrones y justamente, bueno, aquí no hay algún como patrón así que se pueda identificar muy claramente, pero ocurren las retracciones. Mire, 38.2%, nuevamente una retracción. Vuelve a topar. Si no ingresamos en este punto porque no hubo una retracción, fíjense que aquí sí hay un patrón claro donde topa justamente en el nivel de soporte de la retracción Fibonacci 38.2 para nuevamente tomar su camino alcista. Aquí nuevamente hubiéramos podido entrar aquí, nos ponemos de objetivo el alto anterior, otros casi 400 pips. Para operar esta vela lo que se hace es que se opera en el rompimiento del día siguiente. Ok, y sigue a la alza el euro dólar. Seguimos arrastrando nuestras Fibonacci y estas son proporcionales. Fíjense cómo son, no se distancian mucho. Aquí identificamos otra vez una potencial baja. Colocamos nuestros en el punto más alto, que es este en este caso, miren, o el este, están al mismo tiempo. Y esto es lo interesante aquí. Este o este quiere decir que de entradita vimos que hay un doble tope, un patrón de reversa. Ok, ahora entonces ya vimos que aquí se va a empezar a revertir y efectivamente así pasa. Ahora miremos si se vuelve a confirmar que se retrae al 38, al 50 o al 61.8. Y si esto siguiera en alto, lo único que hacemos es que obviamos esto y seguimos arrastrando nuestra línea Fibonacci hasta que cambie el mercado totalmente de tendencia. Nuevamente 38.2, miren que son zonas, recuérdese.
Y normalmente estas zonas pues van a aparecer muy cerca de los números exactos. Miren, 1.1100. Bueno, los puntos exactos en términos de 100, de 1100, 1200, 1300. Aquí hay una retracción. Si no entro ahí, otra vez, mire cómo se repiten los patrones. Qué interesante. Lo mismo que vimos aquí anterior. Cayó un alto, vuelve a caer un poco más alto, un patrón de velas, un doji alargado, un trompo. Nuevamente aquí vemos lo mismo y se vuelve a retraer. Y aquí sí ya hay un cambio de tendencia. Pero hubiéramos podido ingresar en esto y no se hubiera hecho el objetivo aquí. Y si entramos aquí y no se hizo, seguimos con el mismo Fibonacci. Miren, retracción del 50% otra vez. Tenemos aquí otro patrón de velas clarísimo. Vuelve a subir y continúa la tendencia. Otra retracción de 50%. Y esto yo lo puedo seguir haciendo, continuar y continuar hasta que ocurra un cambio que realmente rompa el, hablemos del 61.8 y ya quiebre el 61.8 a la baja. Pero vamos a hacer el cuadro para atrás para que mire lo que hemos avanzado en este ejemplo y desde dónde venían las retracciones. Aquí está, lo único que hice fue achicarlo con el menos. Entonces tenemos, para repasar, aquí tenemos la primera, una retracción al 61.8, alcanza nuevos altos. Aquí en este punto tenemos una retracción al 38.2, nuevos altos, nuevo alto aquí. Y tenemos, este sí lo vamos a estirar un poco más, una retracción al 50%. Y así podríamos seguir aquí estirando y quizá encontremos, quizá no, pero ahí ve casi cerca del 38.2. Quizás si lo ponemos más exacto hasta arriba, hasta el punto más alto, otra retracción. ¿Se dan cuenta? Esto funciona una tras otra vez. Entonces siempre no olvide confirmarlo con otros indicadores y con patrones de velas, que es bien importante cuando uno maneja retracciones Fibonacci.